Bienvenidos. Estás en el diván, un lugar para platicar. Moda, actualidad. Comenzamos. Te quedas en el diván. Buenas tardes, queridos amigos y amigas del diván, un lugar para platicar. Es un bonito viernes, un viernes social, un viernes de el diván. Y el día de hoy, ¿qué creen? La tecnología llegó. ¿Cómo les ha gustado, Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a quienes nos escuchan. Pues yo estoy muy bien, me da mucho gusto que esos temas de tecnología estén gustando. Pero no sabes, hay veces de que me escriben, ¿y cuándo me toca? Llamero, ¿y cuándo me toca? Bueno, en España, déjame decirte, es donde más te piden. ¿En Es que serio? sí, dicen que está muy, muy interesante y que sabes mucho. Pues sí, aquí están los mejores. ¿En dónde más? Vengan al diván. Y bueno, vamos a empezar. ¿Con qué tema vamos a empezar, Paco? Cuéntame. Pues fíjate que hoy vamos a salir un poco de la línea, en el sentido de que no vamos a hablar de tecnología como tal, vamos a hablar de un inventor, de un ingeniero del que se dice mucho, pero se sabe muy poco. Es un ingeniero que él con su trabajo ha impactado de manera muy grande la todo todas nuestras interacciones como seres humanos. Su trabajo ha sido increíble y es un ingeniero del que casi nadie habla, y lo poco que se habla en su mayoría pues son teorías de la conspiración, pero creo que su vida y los hechos de su vida son más fascinantes que las teorías de conspiración. Y vamos a hablar hoy de Nikola Tesla. De hecho, para mí él es uno de los grandes inventores al que les robaron mucho de sus trabajos y que él se quedó callado. Así Él es. quedó callado, él jamás dijo, este invento. Bueno, mejor dicho, nunca lo patentó, se tardó en patentar sus cosas y otros le ganaron. O se lo robaron. De hecho, Nikola Tesla siempre fue muy celoso de su trabajo. La última patente que existe de él es 1899 y de lo último que tenía era ser dejado, no permitir que le robaran su trabajo, y eso lo vamos a ir viendo con más detalle. Pues entonces empecemos. ¿Dónde nace Nicola? Nikola Tesla nació en una pequeña aldea que se llamó Smiljan, en lo que en ese entonces era el Imperio Austriaco. En la actualidad es Croacia, y fue su fecha de nacimiento en el calendario cirílico es el 28 de julio de 1856, y en el calendario gregoriano corresponde a julio de 1856. Él, los primeros 11 años de su vida los vive en esa pequeña aldea, en Smiljan, pero la familia posteriormente se muda a una pequeña ciudad que se llama Gospic. Gospic. ¿Y qué sucede ahí? Fíjate que ahí en Gospic, la familia llegó en 1862 y Nicola descubre algo que nunca había tenido en Smiljan,
que son los libros. Eh, en, Desde que descubre los libros, ese pequeño niño pasa hasta 18 horas intentando memorizar infinidad de libros. Se rumora, porque realmente no hay una evidencia como tal, que Ajá. Nikola Tesla era una persona que poseía memoria eidetica. Es lo que se conoce como una memoria fotográfica, que él tenía una facilidad para memorizar libros enteros increíble. Y también se rumora que eso venía por parte de su mamá. Su papá Ajá. se dedicaba, era un pastor, eh, era un pastor religioso. Él Ujú. era un pastor de la iglesia ortodoxa y su madre era una ama de casa, pero su madre tenía la peculiaridad de que ella inventaba herramientas, de que memorizaba y declamaba poesía, pero su madre no sabía leer. Entonces, ese ingenio y esa inteligencia se rumora que viene de su madre. Entonces, tal es su gusto por la lectura y tal es su gusto por las actividades culturales, que incluso los mismos maestros le dicen a sus padres, pues que controlen a su hijo, porque pues pasar 18 horas memorizando libros, pues no es algo sano. Incluso se enfermó físicamente, tuvo una enfermedad de agotamiento por esa memorización. Entonces, una vez que termina sus estudios, se decide originalmente que los pasos de su padre, que fuera un pastor ortodoxo, pero Nicola, él no se sintió a gusto en la escuela y la única clase en la que él se sentía a gusto, en la que él se sentía realmente apasionado, era física. A él le encantaban hacer experimentos de física y él se contagia de cólera estando en la escuela ¿A y qué edad? entonces ¿Cómo a esa qué edad? enfermedad estuvo a punto de matarlo. Y entonces su padre le dice que por favor luche con la enfermedad y él le dice que pues no, él no tiene deseos de luchar en la enfermedad porque no tiene una motivación para vivir. Entonces el padre le dice, bueno, tal vez si tú encuentras una motivación para vivir, pues entonces vas a luchar con la enfermedad. A lo que él contesta, bueno, tal vez si yo pudiera estudiar lo que yo quisiera, en la escuela que yo quiera, pues tal vez ahí encuentre yo la motivación para vivir, cosa a lo que su padre accede y entonces, después de 9 meses, él vence la enfermedad y de ahí se va a estudiar a la ciudad de Graz, ingeniería. Ajá. Esa ciudad de Graz es muy especial porque de entrada, pues es una ciudad que está en Austria y Sí. es el lugar de nacimiento de Arnold Schwarzenegger. Entonces, Yo pensé que ibas tiene, a decir de los príncipes astrohúngaros, de Maximiliano. no, aunque en ese tiempo Ya había pasado ya todo había, eso. Maximiliano ya había fallecido, pues no, esa ciudad tiene esa trascendencia histórica. Ahí Nicola, pues estudia la carrera de ingeniería, es un estudiante en sus primeros años destacado, Ajá. tiene calificaciones sobresalientes
Y esa pasión que él sintió por leer, por la física, esa misma pasión es la que a él lo motivaba a tener jornadas de 18 horas de estudio. O sea, cuando Nikola Tesla se apasionaba por un tema, el tiempo no importaba. No Y soltaba. él 18 horas de estudio, 20 horas de estudio, e igual el cuerpo le cobró la factura y se tuvo que ausentar bastante tiempo porque la salud la traía hecha pedazos. Entonces, estando en la universidad, en una de las demostraciones, a Nikola le muestran un motor eléctrico. En ese tiempo ya empezaban a haber motores eléctricos, pero eran motores muy primitivos. Ese tipo de motores eran motores de corriente continua o de corriente directa. Y esos motores los vamos a ver un poco más a detalle adelante. Cada vez que tú los encendías aventaban chispas y aventaban chispas porque para cerrar el circuito esos motores requerían de escobillones. Eran unas varitas que tenían alambre de cobre y eso cerraba el circuito, entonces cada vez que se cerraba, pues entonces aventaba chispas. Entonces Nikola quedó muy impresionado porque él nunca había visto un motor eléctrico, pero por otro lado quedó también muy decepcionado porque el motor le pareció algo sumamente ineficiente, absolutamente detestó que aventara chispas y entonces pues él le dice a su profesor que él va a inventar un motor más eficiente y va a inventar un motor de corriente alterna. A lo que el profesor le contesta que lo que él estaba planteando es imposible. Entonces, El profesor, perdón que te interrumpa, el profesor no creía que el alumno lo pudiera esperar a lo que estaba enseñando. pues es que en ese tiempo era lo único que había. O sea, nadie más había planteado otra manera de crear un motor, pues diseñar, construir un motor eléctrico más eficiente. Era lo único que, ¿no? Entonces, su padre fallece al poco tiempo y eso lo deja devastado. Eh, y él se tiene que salir de la carrera y pasa tiempo. Nikola Tesla dice que él regresó a la Universidad de Graz y que obtuvo su título de ingeniería. Pero la Universidad de Graz dice que Nikola Tesla nada más estudió 3 semestres ahí y ¿Crees que la nunca haya terminó. dejado? ¿Mandé? ¿Crees que sí realmente la dejó? Que no lo terminó. De hecho, hay evidencia histórica que te dice que sí se salió de la carrera. Y Eh, entonces, ¿por qué mentir? no lo sé. Esa es una... vas a ver que en la plática que tengamos van a ver varias cosas. Nikola Tesla dice que no necesariamente son reales. Ok, entonces ya, ahí vamos conociendo una parte medio obscurita de Nicola. Así es. Bueno, sigamos. Entonces, él dice, yo tengo la carrera, el profesor dice, no es cierto. No, la universidad, La no el universidad, profesor. perdón. La universidad dice que pues, no hay un registro de que Tesla terminara la carrera. Sí estudió ahí, pero no terminó la carrera.